Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La nueva posición del gobierno colombiano frente a un eventual cese al fuego bilateral durante las conversaciones que buscan un acuerdo de paz con la organización criminal de las FARC. La noticia. El jefe negociador Humberto de la Calle admitió que el proceso de paz está en peligro, que por bien o por mal está llegando a su fin, y reveló que el gobierno está dispuesto a aceptar un cese al fuego antes de la eventual firma de un acuerdo final, siempre y cuando este sea serio, bilateral y definitivo. El punto clave de la noticia. Pese a estar ejecutando una arremetida terrorista en toda Colombia y pese a ser los responsables de la crisis que enfrenta el proceso, las FARC aseguraron querer firmar la paz con el actual gobierno. Al mismo tiempo, también mantuvieron su exigencia de un cese al fuego bilateral del que aseguraron no debe condicionarse ni a una concentración ni tampoco a la dejación de las armas. Desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inició formalmente los diálogos de paz en La Habana, Cuba, hace cerca de 32 meses con las FARC, ha mantenido la condición de negociar en medio del conflicto. No habrá cese al fuego hasta tanto no terminemos las conversaciones sobre los puntos acordados. O sea, estamos en guerra. No habrá cese al fuego, sino hasta el final del proceso. Algunos decían, no, eso es muy difícil. Santos también advirtió en su momento que las FARC sacarían provecho político y militar de un cese bilateral, declaración que respaldaba su premisa de no decretar un cese al fuego hasta llegar a un acuerdo definitivo. Un cese al fuego es un incentivo perverso para prolongar indefinidamente las negociaciones, porque las FARC quedarían en el mejor de los mundos. Sin embargo, en enero pasado, un anuncio acrecentó las dudas sobre si un eventual cese bilateral comenzaría antes o después de un acuerdo final en el proceso de paz. Aunque solo en 3 puntos de una agenda oficial de 5 el gobierno ha logrado acuerdos parciales con las FARC, Santos sorprendió con una orden el mismo día en que calificó como un paso en la dirección correcta el denominado cese al fuego unilateral que las FARC habían anunciado a partir del 20 de diciembre de 2014. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Pese a que 6 meses han pasado desde esa instrucción presidencial y no se ha hecho pública alguna decisión, lo que sí es un hecho es el cambio de postura del gobierno frente a la posibilidad de aceptar un cese bilateral, descartando la condición de que para ese paso tendría que firmarse antes el acuerdo final. Pero entonces podría ser incluso un cese bilateral del fuego, bilateral, antes de la firma del acuerdo. Ese es un punto crítico el que usted ha preguntado, don Juan, y que es esencial. Dijéramos que la posición inicial del gobierno era el cese del fuego bilateral y definitivo ocurrirá con el acuerdo. En efecto, en este punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a un cese del fuego serio, bilateral, definitivo, aún antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando tengamos las garantías, la asunción de las responsabilidades en materia de justicia y elementos de verificación nacional e internacional que no conviertan esto en una especie de payasada. Precisamente una fuente cercana al programa La Noche aseguró que la propuesta de cese bilateral ocupa el centro de atención en la mesa de diálogo en La Habana. En medio de este álgido asunto, otro que despierta interés en las negociaciones, según confirmó la misma fuente, es la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe de establecer una concentración de las FARC con sus armas en una zona acordada. El planteamiento de Uribe, reconocido crítico del modelo de paz que busca establecer Santos con las FARC, no le disgusta al jefe del equipo negociador del gobierno. El expresidente Uribe Vélez ha propuesto lo que él llama zonas rurales de concentración de guerrilleros, sin armas, con armas incluso, armados. ¿Usted comparte esa posición del expresidente Uribe? ¿Le parece viable eso? A mí me parece supremamente constructiva y me parece que tiene razón. Dijéramos, uno puede discutir la oportunidad.
en qué momento esto es realista y es práctico y es viable o no. Pero la idea que uno tiene en el llamado fin del conflicto, que es el punto 3 de la agenda, es que sí es necesario promover zonas de concentración que pueden ser incluso temporalmente con armas hasta cuando logremos la refrendación o las decisiones que tengan que tomar los colombianos, y luego un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya un acuerdo. Muy bien, hoy les preguntamos a nuestros televidentes para que ustedes participen desde ya en nuestro tema de análisis y de debate. Ustedes pueden opinar a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy les preguntamos, ¿está usted de acuerdo o no con un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC antes de un eventual acuerdo de paz? Las opiniones de ustedes a lo largo de este espacio periodístico. Voy a comenzar hablando hoy en este panel con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña desde la ciudad de Bucaramanga. Expresidente y actual senador de Colombia, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, queridos amigos. Buenas noches a ustedes y a los televidentes. Bueno, expresidente, vamos a hablar de ese eventual cese al fuego bilateral y lo que pues en las últimas horas ha planteado el gobierno nacional. Expresidente, el jefe negociador y representante del gobierno en la negociación, Humberto de la Calle, él ha asegurado que la posición del gobierno ha cambiado y ahora dice estar de acuerdo con un cese al fuego antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando este sea serio, bilateral y definitivo. ¿Cuál es su opinión, señor expresidente? Bueno, primero, déjeme resumir 4 puntos. Primero, el proceso está desacreditado porque los colombianos lo que hemos visto es que la FARC ha aumentado su capacidad criminal y el gobierno le ha permitido una vocería política que ninguna democracia le permite a los criminales. Asesinan y todos los días actúan como voceros políticos. Además, cómo han crecido los cultivos de droga. Entre 2013 y 2014 el país pasó de 290 toneladas métricas de cocaína a 440. 2015 es peor. Segundo punto, cese bilateral. Nosotros estamos en desacuerdo porque no podemos seguir poniendo en el mismo nivel a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional de protección de la ciudadanía, el terrorismo delinque. Tercero, aquel cese del 20 de diciembre del año pasado, un cese unilateral sin concentración, fue un fracaso. Disminuyeron los delitos, pero aumentaron la extorsión, aumentaron las siembras de coca. Todo eso nos lleva a proponer lo que hemos propuesto desde que inició este proceso. Esto no es nuevo, lo que debió haber exigido el gobierno. O condición para iniciar el diálogo, un cese unilateral de actividades criminales de FARC. ¿Cómo? Concentrándose, que no sea el del 20 de diciembre, con vigilancia. No zonas rurales, como han dicho algunos, un sitio. Creemos que debe ser sin población civil, rural, que no sea zona de frontera, de tamaño prudente y además no debe ser estratégico para la economía nacional. Y eso además le daría 2 ventajas a la FARC. Primera ventaja, que la FARC daría una señal de buena fe que como tal se la recibiría el país. Segunda ventaja, cumpliendo ellos con ese cese unilateral, dentro de ese sitio no habría acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas, o sea que tendrían también esa seguridad. Señor expresidente, y el interrogante que le planteaba, ¿usted qué opinión tiene de ese cambio de postura que en las últimas horas a través de una entrevista ha revelado el jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle? ¿En qué sentido, estimado periodista? En el sentido de que antes el presidente Juan Manuel Santos, en muchas intervenciones, había asegurado que pues, no iba a autorizar un cese al fuego bilateral hasta tanto no se firmara un acuerdo final. En la última entrevista, el señor Humberto de la Calle ha dicho que siempre y cuando sea un cese al fuego bilateral serio, verificable, el gobierno estaría dispuesto a conceder esa petición que ha hecho las FARC desde hace varios meses. Pero si es que ya lo hicieron el 20 de diciembre. Y entonces algunos celebraron diciendo que se había reducido el nivel de violencia. Se redujeron unos delitos o se aumentaron otros. Si siguió aumentando la extorsión, el rearme de la FARC,
se siguieron expandiendo las áreas con cultivos ilícitos. Nosotros decimos que aquí se necesita primero recuperar la fe en el proceso. Y a mí me parece que el gobierno no puede seguir un camino de debilidad. Matan colombianos, destruyen infraestructura y el gobierno le da una nueva ventaja a la FARC. Si hay un proceso serio, garantías para todo el mundo, ¿por qué la FARC no le da una garantía a los colombianos y el gobierno le da una a la FARC? ¿Cuál es la garantía de la FARC a los colombianos? Cese de actividades criminales, unilateral, verificable, concentrados en un sitio. Porque si no es concentrados, entonces ¿quién garantiza que los que están delinquiendo por fuera sean o no de la FARC? Si no es concentrados, va a seguir ocurriendo lo que ocurrió a partir del 20 de diciembre. Más extorsión, más rearme, más secuestro express, más áreas de coca. Que la FARC le dé la garantía a los colombianos del cese unilateral verificable concentrados en un sitio. Ya dije las características de ese sitio. ¿Y qué garantía va a tener la FARC? Que concentrados en ese sitio, con vigilancia, cumpliendo el cese de actividades criminales de manera unilateral, pues nadie los va a atacar. Frente a ese sitio, las Fuerzas Armadas no desarrollan actividades ofensivas, legítimas, contra ese grupo terrorista, porque ese grupo estaría cumpliendo con el sitio de concentración, sin delinquir y sometido a una vigilancia seria. Señor expresidente, y si son varias las zonas de concentración, ¿usted le entregaría respaldo a una iniciativa en esa dirección? Hombre, lo que nosotros hemos dicho es un sitio rural, sin población civil, tamaño prudente, que no sea zona de frontera, que no sea estratégico para la economía nacional. Y estando la FARC en ese sitio, allí reunidos en ese sitio, no serían objeto de actividades o de acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas. O sea que tendrían esa garantía. Presidente, y en lo que tiene que ver con lo que han dicho los países garantes, quienes han hecho un llamado a desescalar el conflicto en Colombia, lo dijeron en las últimas horas, y también instaron a las partes a que buscaran ese cese al fuego bilateral, ¿cuál es su opinión? A mí me parece que prestan un mal servicio, porque desescalar el conflicto es inhumano. Desescalar el conflicto es decir, no asesinen a 10, resígnense con asesinar a 3. La vida humana no es tasable. Desescalar el conflicto es una ofensa al país, porque no le destruyan al país 10 kilómetros de oleoducto, no le destruyan sino 3. Hombre, esa destrucción es gravísima. Aquí lo que se necesita es un cese de actividades criminales unilateral. Yo creo que también le presta un mal servicio a este proceso el grupo de países garantes cuando dicen que haya cese bilateral. Entonces vamos a seguir. Primero ya el país lo vivió y fue un desastre. Y vamos a seguir igualando a las fuerzas militares de la democracia con el terrorismo. Eso es otro daño a la motivación de las Fuerzas Armadas y otra afrenta al Estado de Derecho. Los países garantes deberían exigirle a la FARC, como garantía a los colombianos y expresión de buena fe, que la FARC se concentre en un sitio, que cumpla en ese sitio el cese unilateral de actividades criminales y que haya una vigilancia que esté certificando ese cumplimiento. Señor expresidente, esta propuesta que usted ha hecho ha tenido eco en el gobierno colombiano. Veíamos en esa entrevista hecha por el reconocido periodista Juan Gosaín que pues, el jefe negociador del gobierno colombiano la calificó pues, de constructiva y que no era descartable. ¿Usted ha tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno colombiano frente a esta propuesta que hace usted y que representa el pensamiento de un sector de la opinión en Colombia? Ninguna, pero oyéndolo a usted ahora yo creo que el periodista a quien todos respetamos, Juan Gosaín, en su pregunta se refirió a zonas rurales. Nosotros estamos hablando de un sitio, o sea que de pronto no nos había leído literalmente. Y el doctor de la calle habla de la oportunidad. Nosotros creemos que la oportunidad debió ser hace 5 años. Y ya que no lo hicieron, hoy por lo menos para reanudar el diálogo deberían exigir a eso. Porque a uno lo que le duele, esta mañana yo recibía a la familia en Cúcuta de uno de los policías asesinados recientemente. A uno lo que le duele es que aquí se habla diálogo con la FARC, cese bilateral, proceso de paz.
y estamos dándole la espalda al luto de las familias colombianas, a la ruina de la infraestructura del país, a la amenaza. Estamos volviendo a ser un país de narcóticos. Entonces vamos nuevamente para la economía del crimen. Por favor, por eso hay que pensar en este cese de actividades criminales, ya que no se pensó en él, que no se exigió como condición para iniciar el diálogo, por lo menos que sea ahora condición para reanudar el diálogo. Ojalá el gobierno escuchara.